Ya está listo para golpear esa pelota. Debe concentrarse al máximo, porque este tiro es muy importante si es que quiere ganar el campeonato. Y ahí va. Es un muy buen tiro. ¿Quién quiere helado? Sabes que yo. Yo también quiero, papá. Esta es la verdadera historia de lo que pasa cuando dejan entrar a un extraño y destruye una familia. Ojalá les guste el chocolate. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Mentiras, traición y asesinato. Los une un lazo siniestro. Las primeras veces dan nervios. El primer beso, el primer día de un nuevo trabajo, o conocer a la familia de un nuevo novio. ¿Estás lista? ¿Tú estás listo? Y un hermoso día de diciembre de 2010. Eso es exactamente lo que está por hacer Sandy Locklear, de 39 años. La primera vez que vi a Sandy fue en un evento familiar. El viudo de 65 años, Amos Hatfield, estuvo saliendo en secreto con Sandy durante el último año. Nosotros pensábamos que era un poco extraño. ¿Por qué estaba ella? Yo nunca la había visto. Me enfadó un poco que la haya llevado, porque era algo familiar. Y ella no era de la familia. Sandy y ella son mi hija Silvia y mi nieta Amber. Hola, Silvia y Amber. Él me ha contado mucho sobre ustedes. Qué bueno conocerte. Amos jugaba al videopóker en Carolina del Norte. Y ella iba al local de videopóker y se hizo amiga de Amos. Amos era viudo. Estaba solo desde la muerte de su esposa. Esta joven mujer, mucho más joven que él, le parecía atractiva, así que ellos empezaron una relación. Sandy tenía una hija en la universidad. Tenía una hija pequeña de unos 5 años. Mi abuelo parecía estar enamorado de ella y había vuelto a sonreír. Hey, muchas gracias. Tu azúcar en sangre, cariño, ¿recuerdas? Ella es enfermera. Él era diabético. Ella le decía, tienes que cuidarte, eso tiene mucho azúcar. Y decíamos, wow, ella debe amarlo de verdad. Estábamos aliviados, porque ella parecía querer mucho a mi abuelo. Ella se ganó el cariño de todos, porque bailaba y era muy alegre, muy vivaz, y yo pensé, bien, quizás ella sea buena para él. Muy bien. Pero no todos en la familia de Amos son tan amistosos con la recién llegada. Sandy, él es mi hijo, Tommy. Los Hatfield tienen una oveja negra. Esa es Tommy. Mi abuelo lo sobreprotegía mucho. Era complaciente y le daba dinero cuando él se lo pedía. Él vivía con mi abuelo. Tommy no es alguien que reciba a cualquiera en su familia. Y siempre dice lo que piensa, sin ningún filtro. ¿Cuándo naciste? Agosto de 1971. Tommy, ¿dónde están tus modales? Tommy puede haber sido un poco duro el día en que apareció Sandy, pero no es el único que piensa que hay un problema. Sandy tenía más de 2 décadas menos que Amos, así que creo que eso generó muchas sospechas. Era mi tío Tommy el que estaba más preocupado. Ella era más joven que mi mamá. Lo siento, cariño. Mis disculpas por eso. A pesar de la diferencia de edad, Sandy parece congeniar con algunos miembros de la familia, al menos por ahora. La observé y le dije, gracias por hacer sonreír a mi padre.
Pero Tommy no se lo cree. Tiene sospechas sobre esta mujer mucho más joven. ¿Por qué se unió a su padre tan fácilmente? Tommy decía, no me cae bien, no confío en ella. Algo de ella no me gusta, pero yo le dije, quizá debamos darle una oportunidad. Tommy la pasó mal hace poco. Y no está de humor para darle a esta joven desconocida el beneficio de la duda. Se había separado de su novia y vivía con su papá. Estaba intentando rehacer su vida. Mi papá hacía todo lo que podía por Tommy, todo lo posible. Amos quiere ayudar a su hijo, pero su buena voluntad tiene límites. Y Tommy los está pasando. Tommy, ¿podrías ayudarme a ordenar? Mira qué desorden. Amos está retirado de la Fuerza Aérea y ha trabajado duro durante toda su vida. Mi papá nació en Coal Mountain, Virginia Occidental. Cuando cumplió 18, fue a la Fuerza Aérea. Le encantaba servir a su país. El primer lugar que visitó fue Alemania, y ahí conoció a mi madre. Él la amaba mucho, y cuando falleció, él estaba muy solo. Fue duro para mí, fue muy difícil. Tommy y mi madre eran muy unidos. Ella siempre intentaba educarlo y lo cuidaba mucho. Si se metía en problemas, ella lo solucionaba. La muerte de su madre no ha sido la única tragedia que aqueja a Tommy Hatfield. Su hijo falleció en mi cumpleaños y solo tenía 6 meses de vida. Y él también perdió a su hija en un accidente de tránsito. Así que empezó a consumir drogas para aguantar. Y eso le había afectado bastante. Esta seguidilla de pérdidas dolorosas hizo que el único hijo de Amos Hatfield entrara en una espiral descendente. Tommy había tenido problemas con la ley. Nada demasiado serio, pero tenía antecedentes con drogas. Intentaba dejar atrás sus adicciones. Las cosas que sufrió lo cambiaron por completo. Y estaba muy deprimido después de perder 2 hijos. Ahora Sandy apareció de la nada y está abriendo una grieta profunda entre padre e hijo. Con o sin la aprobación de su hijo, Amos está comprometido por completo con Sandy. ¿Qué estamos haciendo acá, Amos? Me gusta esta casa. Está vendida. Sí, la compré para ti. ¿Qué? Es tuya. Amos le compró una casa en Tabor City, Carolina del Norte, que está a unos kilómetros al norte de donde vivía él. Y la casa de Sandy estaba en un vecindario muy agradable. Parecía ser una casa inmaculada y en excelente estado. Sandy encontró a una persona que estaba dispuesta a cuidar de ella y también a cuidar de sus hijas. ¿Qué te parece? Es hermosa. Él era un hombre de familia. Era muy bueno con los niños y tenía mucho respeto por las mujeres. Madre soltera de 2, Sandy no recibía apoyo ni ayuda hasta que conoció a Amos. Amos quería ocuparse de ella y de sus hijas. Él tenía una misión. Vio a alguien a quien podía ayudar. Amos, También le compró a Sandy un auto nuevo. Quería asegurarse de que estuviera bien y feliz. no sé qué decir. Es hermosa. Él era un buen hombre que estaba dispuesto a cuidarla y a amarla. Pero ¿a qué costo? Él no tenía mucho dinero. La Fuerza Aérea le había pagado una pequeña suma. Se retiró, vivía una vida simple, quería amar a su hijo. Por esa razón Tommy estaba con él. Eso significa que la generosidad de Amos tiene una condición. Que esto quede entre nosotros, ¿ok? Él era muy reservado con la información hasta con sus propios familiares sobre lo que pasaba en su vida. Por supuesto. Ok. Gracias.
Amos intenta ocultar la casa y el auto que le compró a Sandy para que Tommy no se dé cuenta. Pero guardar secretos en un pueblo pequeño como Loris, Carolina del Sur, es algo imposible. Mi tío Tommy estaba muy furioso por eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Tommy Hatfield está cuidando a su padre, protegiéndolo de una extraña? ¿O solo está pensando en sí mismo? Creo que los dos estaban buscando atención financiera y no financiera de Amos Hatfield. Y yo creo que ellos peleaban por esa razón. Tommy, por favor. ¿Hasta dónde llegará Tommy para evitar que esta intrusa se lleve lo que él cree que le pertenece? Éramos una familia feliz y unida. Y cuando pasó esto fue algo que nos hizo caer al fondo. ¿Para qué quieres el arma? En el verano de 2001, la familia Hatfield tiene a alguien nuevo en su seno. Alguien que apareció del brazo del patriarca de la familia, Amos Hatfield. Y no todos están contentos con eso. Tommy me decía, no me cae bien, no confío en ella. Pero Tommy no es el único que actuó de manera extraña desde la llegada de Sandy Locklear. Yo veía que algo estaba mal en él por su comportamiento. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando esa pistola, la que tiene el mango perlado. Su hermano le había dado a Amos una pistola calibre 25, semiautomática, con el mango perlado. ¿Para qué quieres el arma? Y dijo, voy a prestarle el arma a Sandy. Le dije, no, que ella tenga su propia arma. Me dijo, no, se la prestaré por un tiempo y no cambió de opinión. Pensé que era extraño que anduviera con armas porque mi papá nunca se interesó por las armas. Fue algo muy, muy extraño. ¿Por qué Amos piensa que su novia necesita un arma? Si de verdad Sandy está en peligro, ¿por qué Amos no va a la policía? Lo que el resto de la familia no sabe es que Sandy tiene un pasado complicado. Sandy había estado casada antes y había sufrido abusos sexuales en sus relaciones anteriores. Creo que ella pensaba que ya no podría encontrar el amor. Así que creo que Sandy anhelaba una vida normal, algo que creo que no había tenido antes en su pasado. Sandy solo quería ser amada. Y Amos está listo para darle a Sandy la vida que siempre ha querido. Él hizo todo por ella. También dijo, si necesitas algo más, avísame. Y yo me ocuparé de todo. Lo que su familia tampoco sabe es que Amos y Sandy se casaron. Esto es porque el anillo y el matrimonio vienen con algunas condiciones. ¿Sabes? Pensaba que quizás debamos mantener en secreto nuestro matrimonio. Y Amos tiene un extraño regalo de boda en mente. Sandy, si vas a vivir sola acá, ¿recuerdas esa arma que te dije que tenía? La encontré. Así estarás mucho más segura. Solo para estar tranquilos. Oh, está bien. Las invasiones eran un gran problema. Los robos aumentaban y hacía mucho que esto pasaba. Intrusos se metían en las casas buscando dinero y drogas. Mi abuelo no le contaba a mi mamá tanto como le contaba antes. Él era mucho más reservado. Me daba cuenta de que había algo extraño en mi papá. Parecía que había algo que lo preocupaba. Amos trata de mantener su matrimonio en secreto. Pero otra vez, en un pueblo sureño, los secretos duran poco. Buenos días. Una amiga trabajaba en el registro público y se enteró de que mi papá se había casado con Sandy Locklear. ¿Te casaste con ella sin avisarnos? Eso es asunto mío. No sé por qué era tan reservado con su relación con Sandy, pero no le contaba a nadie sobre eso. Mi mamá sentía que mi abuelo estaba traicionando a su mamá.
Yo nunca me había molestado con él hasta que me enteré de que se había casado. No sé qué tipo de relación ella le hizo creer que tenían. Quizás haya sido muy amable con él, quizás haya sido mala con él. No lo sabemos porque él nunca nos contaba. Y hay otro extraño secreto que Amos le ha estado ocultando a su familia. Ni siquiera vives con ella. Nos enteramos de que Sandy no quería vivir con él. Nos pareció muy extraño. El acuerdo era que ella tendría su propia casa y que él se quedaría en la suya con Tommy. Lo había recibido en su casa. Supongo que para vigilarlo, para cuidar a Tommy. Si alguien se casa, se supone que viva con su esposa. Una relación poco convencional, sin dudas, porque una mujer que ama a su esposo querrá vivir con él, estar con él todos los días de su vida. Con esta revelación más reciente, el resto de la familia de Amos empieza a desconfiar de Sandy. Es una reivindicación para Tommy. Yo sabía que él le compraba cosas. No es que estuviera celosa, pero no me gustaba que se aprovechara de mi padre. Necesito dinero para pagar las cuentas. Ella había cambiado por completo. Después de casarse, ella ya no intentaba impresionarnos. Poco tiempo después me di cuenta de que él estaba quebrado. Esta mujer entró en su vida y de repente le compró un auto y le compró una casa. En el fondo, sabía que había una razón por la que ella se le acercó. Porque ella era mucho más joven. Entre la desconfianza que le tienen a Sandy y la larga lista de secretos de Amos, los lazos familiares se tensan. ¿Cómo pudiste hacernos algo así? Hubo un cambio en la relación entre mi mamá y mi abuelo. Él no confiaba en nadie. Yo veía que mi papá ya no estaba feliz. Los crímenes entre chicas pueden ser muy crueles. Es descabellado. Después de enterarse de su matrimonio secreto y de sus extraños arreglos de pareja, los Hatfield no pueden ocultar su desprecio por Sandy. ¿Ya quieres más dinero? Basta. Suficiente. Me parece que la familia pensaba que ella iba a estafarlo. Amos sabe que su relación con Sandy llevó a la familia a un punto de quiebre, pero tiene un plan. Reúne a Tommy y a Sandy para intentar una pacificación. Amos le pidió a Sandy que viniera para ver un juego de golf con él. Ella iba a mirar golf y comer helado con Amos y se quedarían ahí. Mi abuelo estaba feliz de que ella viniera, porque ella nunca iba a quedarse con mi abuelo y mi tío Tommy. Así que él pensó que iban a estar mejor. ¿Quién quiere helado? ¿Sabes que yo? Sí, yo también quiero, papá. ¡Hey! Oye, vine a ayudarte. Sí, ¿por qué no llevas estos dos? Vamos. El 19 de agosto de 2012, dos hombres armados invaden la casa de Amos Hatfield. Uno de los sospechosos gritó: queremos tu droga, queremos tu dinero, te tenemos, Tommy. Ahora verás lo que es bueno, Tommy. ¡No! Pero los agresores quieren algo más que dinero. A Sandy, la esposa de Amos, la arrastraron al fondo de la casa, la ataron con cinta adhesiva y supuestamente la violaron. No me hagas daño. ¡Date prisa! Amos y Tommy estaban en la sala de estar y ella escuchó disparos. ¡Toma las llaves y toma el bolso! ¿Emergencias? Creo que hay dos personas muertas. Alguien se metió en nuestra casa. Uno era blanco y el otro no sé si era hispano. Esos tipos me violaron. No.
La policía del condado de Loris llega minutos después de la llamada de Sandy a emergencias. Caminé por la entrada y vi a una mujer muy angustiada en el auto de la policía. Estaba llorando, temblaba. Vi que tenía cinta adhesiva en los brazos, en las muñecas. Nuestra primera responsabilidad era ocuparnos de sus necesidades. Se la llevaron de la escena como víctima y testigo para que pudieran obtener pruebas de que había sufrido una agresión sexual. Entré y de inmediato a mi izquierda vi a Amos Hatfield y había una almohada junto a su cabeza. Después vi a Tommy Hatfield, que yacía en la sala de estar y también tenía una almohada cerca de la cabeza. A las dos personas las habían asesinado de un disparo en la parte trasera de la cabeza. Se habían llevado el auto, el celular y el bolso de Sandy. No se habían llevado nada más. Había habido algunas invasiones, en esa zona en particular, en Loris, relacionadas con drogas. Se robaban pastillas recetadas y analgésicos, cosas así. Pero no eran situaciones que terminaran en un doble homicidio. Pero teníamos dos hombres que habían sido brutalmente ejecutados en su hogar. Quería respuestas. Pocas horas después, la policía le da la trágica noticia a la familia de Amos y Tommy. Quedé de rodillas y empecé a gritar. Y recuerdo decir no, es todo lo que recuerdo. Después de enterarnos de lo que pasó, nos quedamos en la casa. No fuimos a ninguna parte, solo nos quedamos a cuidar a mi mamá y a ayudarla de la manera que pudiéramos. Fue muy duro, porque un día fuimos a visitarlos y al día siguiente estaban muertos. Mientras los investigadores empiezan a buscar un motivo, no pueden ignorar los problemas que tuvo Tommy con las drogas en el pasado. ¿Dónde están las drogas? Cuando hay un robo a un hogar o una invasión al hogar y alguien estuvo involucrado en drogas, Tommy, uno ata cabos y la teoría inicial es que tuvo que ver con un tema de drogas. En busca de pruebas, los detectives se concentran en los registros telefónicos de Amos, Sandy y Tommy. Contactamos al servicio de telefonía de Sandy. Teníamos un número porque teníamos el teléfono de Amos y el de Tommy. Y dijimos, cualquier información que tengan de las llamadas, de seguro nos servirá. Pudieron haber llamado a alguien y que hubiera un ruido ambiente de fondo o que se hubieran asustado. Y hubieran presionado un botón y grabado algo. La gente hace eso sin darse cuenta. Mientras esperan los registros, los forenses siguen trabajando en la escena del crimen y los detectives se concentran en su única testigo, Sandy Locklear. Necesitábamos los testimonios lo más pronto posible, porque si había un par de tipos como ella describió matando gente, era un gran peligro para la comunidad. Después de salir del hospital, llevan a Sandy a la estación de policía. Lo último que uno quiere hacer es agregarle estrés a la vida de una persona que acaba de sufrir una horrible tragedia. Acá está tu café, está caliente. Gracias. A su orden. Sandy les da un relato minuto a minuto del doble homicidio. Y él dijo, ¿quieren helado? Así que él y yo fuimos a la cocina. Y de repente la puerta lateral, la del fondo, se abrió de una patada. Y había dos tipos parados ahí y eran grandes. Y dijeron, al suelo, al suelo. Te tenemos, Tommy, te tenemos. Y después vi que el tipo golpeó a Amos en la parte trasera de la cabeza. Con un rifle o algo así, lo golpeó. Y yo cerré los ojos y estaban golpeando a Tommy. Y yo dije, no, deténganse. Y él dijo, tengo algo para ti. Y me volteó en medio del suelo y me violó ahí mismo. Y Amos lo vio todo. Yo gritaba. Y después el otro tipo me agarró del cabello y me arrastró por el corredor. Y oí un disparo. Y después oí otro. Y el otro tipo también me violó y no recuerdo nada. Mi mente quedó en blanco. Quería que se sintiera segura. Quería que supiera que lo que le pasó fue algo terrible, que lamentábamos que haya vivido esa experiencia.
Sandy después le cuenta a los investigadores sobre un extraño encuentro que tuvo en una gasolinera. ¿Qué lugar era este? Era una tienda cerca de Hardee's, frente a Bojangles y Hardee's. Sunoco, Bojangles Sí. y Hardee's en Lorry City. Ok, ¿qué hay del horario antes de llegar ahí? antes de llegar ahí, a las 10:45. A las 10:45. Sí, iba a cargar gasolina. Ok. Había dos tipos en el lugar y estaban buscando a Tommy. Y había dos tipos que justo vieron llegar a Sandy y dijeron, mira, es la madrastra de Tommy, vamos a hacerle una pregunta. Para alguien que vive en Loris, Carolina del Sur, eso no es inusual. ¿Cómo se veían estos tipos? Uno de ellos era blanco, Sí, uno de ellos tiene piel clara. piel clara. Sí. No era oscura, no. Ahora que está fresco en tu mente, quiero que los describas. Empecemos por el tipo blanco. Él era más alto que yo, 1,70 m, 75. Era musculoso y robusto. Tenía cabello corto. El tipo negro ni siquiera habló conmigo. Era el blanco el que hablaba. Eso fue todo y me fui. Y fui a casa de Amos. Debe haber sido 15, 20 minutos después. Ahí fue cuando entraron por la puerta. Claro, ellos te siguieron. Eres una víctima y ellos te siguieron, no es tu culpa. Lo que parecía una conversación inocente en una gasolinera se ve muy diferente después del ataque. Los detectives fueron a las tiendas para ver si había videos de ella interactuando con alguien. ¿Podrían ser estos dos hombres los asesinos? Todos nos pusimos a trabajar. En una sala de interrogatorios de Carolina del Sur, Sandy Locklear le cuenta a la policía que dos hombres se le acercaron en una gasolinera y le preguntaron sobre su hijastro, Tommy Hatfield. Poco después, dos hombres se meten en casa de los Hatfield, matan a su esposo Amos y a Tommy y violan a Sandy. ¿Y esos eran los mismos que se metieron Debían en la casa? serlo, no lo sé, porque cuando entraron tenían máscaras. Envían oficiales a recoger todos los videos disponibles de las cámaras de la gasolinera. Envié detectives al lugar donde ella dijo que había pasado. Teníamos que averiguar quiénes eran estos hombres. Mientras buscan el video de vigilancia y revisan los registros telefónicos, los detectives siguen interrogando a Sandy, y todo lo que dice apoya la teoría de que Tommy era el objetivo. Tommy estaba mal, estaba muy metido en las drogas. Hay vendedores de droga importantes en esa zona. Y buscaban a Tommy. ¿Por qué le temía a esas personas? Porque les debía dinero. La policía concentró la investigación en toda la familia. Tommy era consumidor de drogas y había tenido problemas con la policía. Él siempre iba a esas viviendas. Se metía en problemas con esos tipos todo el tiempo. Y no era la primera vez que habían ido a casa de Amos por Tommy. Su hermana puede dar fe de eso. Ella me conoce bien. Nos llevamos muy bien. Toma el teléfono, llama a Silvia y pregúntale a Silvia por Tommy. Amos tuvo que llamar a la policía un par de veces para sacarlo de la casa. La policía habla con los Hatfield. Ellos cuentan otra historia. Cuando pasó esto, mi tío estaba limpio. Él seguía bebiendo alcohol, pero ya no consumía más drogas. Yo sabía que algo no estaba bien. Después de que se casaron, Sandy dejó de fingir. Ella era muy dura con mi abuelo. Después de que se casaron, se vio un cambio en mi abuelo. Mi padre recibía una llamada telefónica, iba a otra habitación y se lo oía hablando a los gritos. Y no sonaba como mi papá. Yo le decía, ¿cómo va todo, papá? ¿Estás bien? Y él miraba al suelo y me miraba a mí y miraba a mi esposo y decía, hagan lo que hagan, no confíen en la gente. Decía, hay personas muy malas en este mundo. En la estación de policía, los detectives le piden a Sandy más detalles sobre los agresores. En su llamada a emergencias, ella dijo que había un hombre blanco y uno de piel clara. Uno era blanco y el otro no sé si era hispano. Vamos a hablar del tipo blanco. Empecemos por él. Él fue el primero que me violó. Ok. Golpeó a Amos en la nuca con el arma. ¿El negro o el blanco? El negro. Era un tipo grande y tenía trenzas, le llegaban hasta los hombros. ¿Tipo grande con trenzas largas?
Y el otro tipo era negro, sé que era negro. Esto es un poco diferente a lo que me dijiste antes. Antes hablaba de 2 tipos blancos y ahora eran 2 tipos negros. Ok, entonces los 2 tipos eran negros. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Primero, su descripción de los atacantes cambia. Y después los detectives encuentran otro problema en la historia de Locklear. Lo que pasó acá es que les dijiste que era la gasolinera junto a Hardee's. Y fuimos a esa gasolinera junto a Hardee's. Revisamos las cámaras. Y tú no apareces. Ellos pudieron ver el video. Y no solo... No estaban estos 2 hombres en el video. Sandy tampoco estaba. Y hay más datos que no encajan. Sandy les dijo a los detectives que había ido a la gasolinera a las 10:45 p.m. Antes de llegar ahí a las 10:45. ¿A las 10:45? Sí, iba a cargar gasolina. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué? La gasolinera cerró a las 10 en punto. Ella fue muy específica con la fecha y la hora en que había pasado. Y no pasó, así no pasó. Ahí fue que supe que había mucho más en esta historia. Los detectives descubren una prueba muy importante. El auto que dijo que se llevaron era un auto rentado de una agencia. Y a ese auto al que robaron, lo quemaron a pocos kilómetros de ahí. Junto con cualquier prueba que pudo haber quedado. Era muy extraño. No hay motivo para un robo a menos que te lleves algo del lugar. La historia de Sandy Locklear se cae a pedazos. Y los investigadores están por lograr el avance más importante en el caso. Golpearon la puerta. Y el capitán de la unidad tenía un papel. Dijo, tenemos unos mensajes de texto y registros telefónicos. ¿Reconoces el número de teléfono 910-6? ¿Debería haber alguna razón por la que enviaras un mensaje a ese número? ¿Recuerdas lo que decían esos mensajes a las 2:30 de la madrugada? Cuando llegaron a la casa e intentaron entrar, te enviaron un mensaje que decía, está trabada. No hay otra razón para que escribas, la puerta trasera está abierta, a menos que le abrieras la puerta para que entrara y matara a alguien. Pero sabías que iba a pasar eso. Ajá. Ahí la sorprendimos. En ese momento, el caso toma un giro inesperado. Todo lo que había pensado sobre que ella era una víctima testigo, hasta ese momento, tenía que dejarlo de lado y cambiar por completo el rumbo de este interrogatorio. Por favor. Me mentiste desde el principio. No, lo juro, señor. ¿Qué quieren que diga? Estoy diciendo la verdad, no es señor. verdad, soy no. una buena persona. No lo eres, no. Sí lo soy. No lo eres. ¿Sabes lo que eres? Una persona desalmada. Organizaste el asesinato de tu esposo. Eso fue lo que hiciste. No hay manera de cambiarlo. Ahora, con los detectives cerca de descubrirla, Sandy Locklear vuelve a cambiar su historia. Se nos fue de las manos. Se suponía que no tenía que terminar así. Pero lo que pasa después es el giro más grande en este sangriento drama familiar. Sandy me dijo, envié los mensajes de texto, eso era lo que hacíamos. Y en realidad fue Amos el que abrió la puerta. Una extraña ha destruido lentamente a la familia Hatfield con sus mentiras, su engaño y una horrible traición al hombre que la amaba tan profundamente. Sandy Locklear pudo haber engañado a Amos, pero después del asesinato de su esposo y de Tommy, ya no puede ocultar la verdad. Toda esta información empezó a hacerme pensar que ella no era víctima, sino una sospechosa. Pero otra vez, me costaba mucho creer que una esposa asesinara a su esposo y también a su hijastro de una manera tan horrible y calculada. Después de descubrir varias de sus mentiras, los detectives le dan a Sandy otra oportunidad para decir la verdad. Tienes que contarnos cómo pasó esto. Cuando ella se recuperó, lo admitió, dijo, oh, Amos y yo queríamos asustar a Tommy. Fue idea de Amos. Mi abuelo y mi tío Tommy estaban peleados por la relación de mi tío con las drogas.
Amos quería asustar a Tommy. Así que me pidió que organizara algo para asustarlo, para que dejara de comprar drogas. Pero se nos fue de las manos. Se suponía que no tenía que terminar así. Pero lo llevaron a otro nivel. Él tenía que entrar, darle un buen susto a Tommy e irse. Eso era todo, lo juro. Se puso a llorar. Lloró y dijo una y otra vez, nadie tenía que salir herido. No me parecía lógico que mi abuelo intentara asustar a su propio hijo para que deje las drogas cuando él ya no las consumía. No encajaba en absoluto con lo que había dicho antes. Y si eso era verdad, ¿por qué no lo dijo de entrada? Los crímenes entre chicas pueden ser... Ahora Sandy identifica a los asesinos por sus nombres. No lo conozco. Conozco a James. Conozco a James porque me corta el césped. Al final nos dio el nombre de Nehemiah James Evans. James tenía antecedentes penales, pero no muchos. Y dijo que había alguien más, que terminó siendo Odom Bryant. La policía arresta a James Evans y le hace un interrogatorio. Por la investigación en Carolina del Norte, sabíamos en qué zona vivía James. Uno de los otros detectives consiguió la dirección del lugar donde estaba, y fuimos a un vecindario, y había un tipo sentado en la escalera. Y el otro detective dijo, creo que es él. Vamos a hablar con él. Porque no sabíamos bien cuál función había cumplido en todo esto. Me bajé del auto, le dije, hola James, somos detectives, ¿podemos hablarte un segundo? Y salió corriendo a una velocidad que nunca había visto. Pero huir significa algo. Cuando huyes de la policía hay una razón. Pudo haber muchas razones, pero basándonos en eso, habíamos desarrollado una causa probable adicional para conseguir una orden de arresto para James. Hablábamos con los vecinos, hablamos con amigos y obtuvimos lo suficiente para acusarlo. Un par de días después, conseguimos la orden de arresto. Loris es un pueblo pequeño, todos se conocen. Y cuando difundimos que buscábamos a James, otro de los policías conocía a la familia y James se entregó en el departamento del sheriff. A Odom Bryant lo encuentran un mes después. Recibimos una llamada del cuerpo de alguaciles que habían arrestado a Odom en Carolina del Norte y que estaba detenido ahí. Así que organizamos una entrevista con Odom. Lo hice salir de la calle. Crucé la calle con él a un lugar de interrogatorios y lo senté, le leí sus derechos y le dije por qué estábamos ahí. Evans cuenta su versión. Y de entrada admite que fue parte del plan. Ella se me acercó cuando dijo algo sobre que había mucho dinero. Dijo 50,000. James Evans había dicho que Sandy lo había llamado. Que le había dicho, ¿quieres ser rico? Lo que él dice es muy diferente a la versión de Sandy Locklear. Así que le dije, sí, suena bien, pero ¿de qué estás hablando? Y dijo, bien, necesito gente para eliminar a 2 personas. Le dije, ¿qué quieres decir con eliminar? Y dijo, necesito que los maten. Según Evans, Sandy es la ideóloga de todo el plan. Se concentraron en Sandy. Parecía sincero por la manera en que lo contó. Parecía estar diciendo la verdad. Vamos. El cómplice de Evans, Odom Bryant, les dice a los detectives lo que pasó la noche de los asesinatos. Fueron a la residencia esa noche. Sandy le avisó por mensaje que la puerta estaba abierta. Así que fui a la puerta trasera, giré el pestillo de la puerta y Evans y yo entramos. El tipo viejo estaba en la cocina con ella. Supongo que era el esposo. Tommy ya estaba muerto de miedo, así que no había nada más que hacer. Hicimos lo que nos pediste que hiciéramos, ¿entiendes? Ok, bien. Así que revisé la casa para ver si había alguien más. Odom dice que ellos no violaron a Locklear como ella aseguró. Y dice que no estaba en la habitación cuando les dispararon a Tommy y a Amos. En ese momento escuché el primer disparo. Hizo ¡pum! Ese tenía que ser el hijo. Porque antes de que llegara a la cocina, desde ahí vino el segundo disparo. Yo no jalé el gatillo, eso está claro. Yo no maté a nadie. ¿Lo hizo Sandy? Ella los mató a los 2 a sangre fría. Ella fue la que jaló el gatillo. Dijo, me volteé, salí al frente
y vi a Sandy parada junto al cuerpo de uno de los hombres, con una almohada en la cabeza. Sin ningún remordimiento. ¿Viste a Sandy con el arma en la mano? Sí, señor. Y puedo decir que sé que Nehemiah James no mató a nadie. Y puedo decir que sé muy bien que Sandy Locklear fue la que disparó. Él y James huyeron de la casa, subieron a un auto y se fueron. Ese fue el último contacto que tuvo con Sandy Locklear. La policía nunca encontró el arma asesina, pero creen que a Amos le dispararon con la pistola de mango perlado que le ofreció a Sandy para protección. No hay manera de demostrar que esa fue el arma, pero eran piezas del rompecabezas que parecían encajar. Las declaraciones de sus dos cómplices y sus propias mentiras son suficientes para la policía para acusar a Sandy Locklear de los asesinatos de Amos y Tommy Hatfield. No es así. Por favor, escúchenme. Esperen. Por favor, pon las manos Esperen detrás un de la espalda. minuto. Las manos atrás. Las manos Elegiste bien el detrás. equipo. No, señor. Suerte. No. Oh, por favor, no me hagan esto. Algo que los detectives no tienen es un motivo. ¿Por qué Sandy mató al hombre que le dio todo? La respuesta a esa pregunta llega durante el registro de la casa que Amos le compró a Sandy con los ahorros de su vida. Conseguimos una orden de registro de la casa de Sandy. Encontramos una póliza de seguro de vida de $1 millón. Y ella era la beneficiaria. Los papeles del seguro de vida fueron la razón para matarlo. Sandy habría recibido $200,000 de haber cobrado la póliza. Si pudiera decirle algo a Sandy, le diría por qué llegó a hacer algo tan cruel a alguien que le habría dado todo. Y sé que un día tendrá que responderle a Dios. Declaran culpables a Odom Bryant y a James Evans de ambos asesinatos. Bryant recibe cadena perpetua y James, como se declaró culpable, 30 años de cárcel. El 12 de junio de 2014, declaran a Sandy Locklear culpable de 2 cargos de asesinato y la condenan a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Es una historia de avaricia. Sandy encontró a alguien dispuesto a cuidarla a ella y a sus hijos, y lo único que quería a cambio era que lo acompañaran. Ella quería quitarle más y por eso lo mató. Es una moraleja que nos enseña que si dejamos entrar en nuestras vidas a gente que no nos hace bien, terminaremos mal. Las fotografías, los videos, es todo lo que nos queda de ellos. Y los recordamos por los buenos momentos que vivimos, no por sus últimos momentos, sino por los momentos felices. Cada vez que me despedía de Tommy, él siempre me enviaba un beso y me hacía una cruz. Hacía una cruz y decía, te quiero. Y eso era todo.